se reían, susurraban. En el tanatorio, junto al féretro de mi marido, mi propia familia actuaba como si yo fuera invisible. Cada gesto, cada palabra, parecía calculado para borrarme. Pero yo ya había aprendido que el silencio puede hablar mucho más alto que un grito. Me quedé de pie al fondo de la sala, apoyada en una de esas columnas frías de mármol que tienen todos los tanatorios nuevos, mirando cómo se colocaban ellos en primera fila, como si fueran los únicos que tenían derecho al duelo. Mi nuera, Marta, movía las manos con seguridad, dando instrucciones al personal, corrigiendo detalles, como si el velatorio de Antonio fuera su obra y no el adiós a la vida que habíamos construido juntos. A su lado, mi hijo Luis asentía sin mirarme, con esa mezcla de incomodidad y comodidad que solo da la costumbre de hacerse el ciego. Habían elegido coronas grandes y llamativas, con cintas que decían cosas grandilocuentes, en nombre de la familia, sin preguntarme nada. El sacerdote hablaba de Antonio como si hubiera vivido en otra casa, en otra ciudad, en otra vida. Yo escuchaba y pensaba en las noches en el hospital, en las sábanas cambiadas oscuras, en los caldos que le llevaba en un termo viejo, en las veces que le sujeté la mano cuando el médico salía y no se atrevía a preguntar. De todo eso no había ni rastro en las palabras bonitas que llenaban el aire. Una señora del pueblo, de esas que van a todos los entierros, se me acercó un momento y me tocó el brazo. Me dijo que lo sentía mucho y que yo había sido una santa con mi marido. Antes de que pudiera contestarle, Marta la llamó desde el otro lado de la sala y la arrastró hacia el grupo de los que salían en las fotos. Yo seguí en mi rincón, observando. Aprendí hace muchos años que hay momentos en los que hablar no sirve de nada. Lo que sirve es mirar, recordar y esperar. Habían colocado las sillas de manera muy precisa. La primera fila para Marta, sus padres, mis nietos y Luis. Yo no tenía sitio reservado. No era casualidad, era un mensaje. Lo entendí sin necesidad de palabras. Un miembro del personal del tanatorio me ofreció una silla discreta al fondo y yo le di las gracias con una sonrisa. No pensaba pelear por una silla. Tenía cosas mucho más importantes que defender. Mientras el sacerdote recitaba mecánicamente las oraciones, mis ojos se iban de rostro en rostro. Reconocía a los vecinos del barrio de toda la vida, a gente de la parroquia, a los compañeros de la asociación de jubilados. Muchos me miraban con una mezcla de cariño y extrañeza, como si no acabaran de comprender por qué yo estaba tan apartada. Marta, en cambio, se movía entre ellos como una perfecta anfitriona, repartiendo besos y frases hechas, exhibiendo una pena limpia, cómoda, que combina bien con una barra de labios cara. Pensé en el día en que conocí a Marta. Entonces me parecía una chica educada, algo fría, pero correcta. Con el tiempo esa frialdad se fue llenando de pequeñas decisiones que me dejaron en la esquina de mi propia casa. Las primeras veces fueron detalles. Cambió la disposición del salón sin consultarme, dejó de avisarme cuando planificaban cenas, empezó a organizar las navidades en su casa de las afueras, como si el piso donde Luis había crecido fuera ya una reliquia sin valor. Antonio y yo hicimos lo que hacen tantos padres en España: sonreír, aguantar y decir que lo importante es que la familia esté unida. Cuando Antonio enfermó de verdad, cuando ya no eran solo achaques de edad, la cosa cambió de tono. Marta empezó a hablar de poderes, de notarios, de papeles. Decía que todo era para ayudarnos, para que no tuviéramos que preocuparnos de nada. Mi hijo asentía, abrumado por los informes médicos, los turnos en el hospital y la presión de su trabajo. Yo veía cómo pasaban carpetas del salón a su coche, cómo entraban sobres en el cajón donde guardábamos la escritura del piso. No dije nada, observé. Guardé fechas en la memoria con la precisión de quien sabe que algún día las necesitará. 3 días antes del velatorio, algo en la casa cambió de manera brusca. Antonio ya había muerto. El piso olía a colonia antigua y a productos de limpieza fuertes. Me levanté aquella mañana y encontré un par de cajas abiertas en el pasillo. Dentro había marcos de fotos sin foto, manteles, figuritas del comedor. En la cocina, mi libreta de recetas, la misma donde mi madre dejó apuntada su tortilla de patatas, estaba sobre una silla, con manchas de humedad, como si hubiera estado apoyada en el suelo. Abrí el armario del salón y vi huecos vacíos donde antes estaban álbumes enteros. No era desorden,
Era selección. Lo que se quedaba y lo que se iba no seguía ninguna lógica funcional, sino una lógica muy concreta. Mi lógica no contaba. Llamé a Luis y le pregunté con una voz tranquila si habían estado recogiendo cosas. Balbuceó una respuesta. Dijo algo de que Marta y sus padres habían querido ayudar a poner la casa en orden, que pensaban que a mí me vendría bien tener menos cosas que me recordaran a Antonio. Se notaba que repetía una frase prestada. No me molesté en discutir. Colgué el teléfono despacio y me senté en la mesa de la cocina. Ante mí, la libreta de recetas con las hojas arrugadas. Mi madre, mi suegra, yo misma, estaban dentro de esas páginas. ¿Y ahora eran un trasto más para tirar a un contenedor? Fui al lavadero y abrí el viejo armario metálico, donde guardábamos lo que no se usa a diario. Ahí seguía una caja de cartón, cerrada con cinta, que yo misma había preparado cuando Antonio empezó a ponerse muy malo. Dentro tenía copias de papeles, el resumen de cuentas del banco, una carta de un notario de Lavapiés, otra de la gestoría que nos llevó la declaración de la renta durante años. Había guardado todo eso no por desconfianza, sino por costumbre. En mi generación, nadie tira una carta importante. Ese día, la costumbre se convirtió en mi salvavidas. Llamé al despacho del abogado que nos había ayudado hace años con una pequeña herencia de mis padres. Don Ricardo seguía trabajando, aunque ya estaba cerca de la jubilación. Me pidió una cita. Me dijo que fuese al día siguiente por la mañana, que llevara todo lo que tuviera. No le di muchos detalles por teléfono. El tono de mi voz debió ser suficiente. Cuando una mujer mayor llama y habla despacio, los abogados de barrio entienden muchas cosas sin que se las expliques. Esa noche apenas dormí. Me despertaba cada poco pensando en la cara de Marta en el tanatorio, en la forma en que se reía con sus amigas como si estuviera en un cóctel. Pensaba en Luis evitando mis ojos. Pensaba en la cinta de la corona que ponía familia, sin mi nombre en ninguna parte. Y sin embargo, por debajo de la pena y la rabia, empezaba a crecer algo distinto. No sé si era fuerza, dignidad o simplemente cansancio de tanto aguantar. Lo que fuera, no hacía ruido, pero me mantenía recta. Al día siguiente me puse un traje sencillo y limpio, de esos que una guarda para los bancos y los entierros. Cogí mi bolso grande, de las cremalleras firmes, y metí la carpeta con los papeles. Salí del portal y respiré el aire frío de la mañana madrileña con ese olor a pan recién hecho que se mezcla con el humo de los autobuses. Caminé hasta el metro, despacio, sintiendo que cada paso me alejaba un poco de la mujer que se quedaba callada en el fondo de la sala. El despacho de don Ricardo estaba en un edificio viejo cerca de Atocha, con suelos de madera que crujían y una estantería llena de archivadores de colores. Me ofreció café en vaso de plástico y me dejó hablar. Le conté lo del tanatorio, las sillas, los susurros, las cajas en el pasillo, la libreta de recetas a punto de ir a la basura. No lloré, no hacía falta. Mis palabras estaban secas, bien colocadas. Cuando abrí la carpeta y fui colocando los documentos sobre la mesa. Don Ricardo los miró uno a uno. El testamento que habíamos firmado años atrás ante una notaria de embajadores, la escritura del piso, los extractos del banco, una carta donde Antonio hablaba de cómo quería que si él faltaba, yo pudiera seguir en la casa sin agobios. Don Ricardo frunció el ceño al ver las fechas. Había movimientos recientes que no encajaban con nuestra manera de hacer las cosas. Cambios de titularidad, autorizaciones nuevas. El nombre de Marta aparecía donde antes no estaba. Me explicó con calma lo que significaba cada cosa. Me habló de la legítima, del usufructo, de cómo funciona de verdad una herencia en España más allá de lo que la gente coticea en los bares. Me dijo que había cosas que olían raro. Me propuso pedir copia oficial del testamento al notario y revisar todos los movimientos de los últimos meses. Le vi ponerse a serio, ese tipo de seriedad que no se ve en la tele, sin golpes en la mesa ni frases grandilocuentes. Seriedad de quien sabe que va a hacer su trabajo de verdad. Salí del despacho algo más ligera, aunque el peso del bolso siguiera siendo el mismo. En la calle la ciudad había seguido adelante, como siempre. Gente corriendo a sus oficinas, turistas arrastrando maletas, un hombre vendiendo lotería junto a la boca del metro. Me compré una barra de pan y volví a casa. Sabía que la batalla que había empezado no se iba a librar a gritos en un pasillo, sino en folios, despachos y silencios bien escogidos. Los días siguientes fueron una mezcla de duelo y trabajo silencioso. Llamé a la oficina del banco.
Pedí cita con la gestora que conocí hacía años, una chica que me hablaba despacio cuando veía que yo fruncía el ceño. Revisamos movimientos. Había transferencias que no recordaba haber autorizado, cambios de domiciliación, tarjetas nuevas. Cuando pregunté, la gestora me contó que Marta había ido varias veces con Antonio a la sucursal en los últimos meses, que traían papeles y que Antonio firmaba sin mucha fuerza en la mano. Nadie vio nada raro en ese momento. En España estamos acostumbrados a fiarnos de la familia, a veces demasiado. Una vecina, Pilar, me paró en el portal una tarde. Me dijo que el día después de la muerte de Antonio había visto a Marta y a sus padres bajando cajas al garaje. Pensó que estarían ayudándome. Le conté que yo no sabía nada de esas cajas. La vi tragar saliva. Me preguntó si quería que viniera a declarar si hiciera falta. Le dije que de momento solo tomara nota de lo que recordaba. Los movimientos de los demás empezaban a dibujar un mapa que yo ya intuía. Mientras tanto, en casa, algunas cosas reaparecían en sitios extraños. Un marco con una foto mía y de Antonio en la playa de Benidorm apareció en lo alto de un armario, medio escondido detrás de mantas. Una medalla de la Virgen que mi suegra me regaló al casarme estaba en el fondo de un cajón de la cómoda de los invitados. Eran hallazgos pequeños, pero hablaban de manos que habían decidido qué debía quedar a la vista y qué debía desaparecer. Don Ricardo me llamó a los pocos días. Había hablado con el notario. Había copias, había fechas. Había un testamento nuevo firmado meses antes de la muerte de Antonio, en el que mi lugar quedaba reducido al mínimo legal, como si hubiéramos sido dos desconocidos que compartieron techo por casualidad. Los mayores beneficiados eran Luis y Marta. El lenguaje del documento no se parecía al de Antonio. No hablaba de nuestra casa como su casa, ni de mis cuidados, ni de nuestros planes de viejos. Era un texto frío, casi de catálogo. Había algo más. El notario había señalado que el día de la firma Antonio apenas habló. Marta fue quien hizo casi todas las explicaciones. Recibí esa información con una mezcla de hiel y confirmación. No me hizo falta imaginar escenas. Ya las había visto muchas veces en los pasillos del hospital, en las salas de espera, cuando Marta respondía por él sin dejarle acabar las frases. Don Ricardo propuso pedir un informe pericial de la firma. No porque creyera que fuera una falsificación evidente, sino porque la letra de Antonio en sus últimos meses era temblorosa y aquel garabato pulcro del testamento nuevo no encajaba del todo. Además, sumado a los movimientos bancarios y a los testimonios de vecinos, podía dibujar un cuadro de presión. No hacía falta demostrar una película de estafadores, bastaba con mostrar un patrón. El informe de grafología llegó semanas después. El perito hablaba un lenguaje muy suyo, lleno de términos técnicos, pero la conclusión era clara. Aquella firma no coincidía con otras de recientes documentos de Antonio. Había demasiada firmeza para una mano enferma. No decía que fuera falsa, decía que había dudas razonables sobre las condiciones en las que se había firmado. Eso en un juzgado pesa. Con todo eso en la mano, don Ricardo redactó un escrito para el juzgado de primera instancia reclamando la revisión de la herencia y la suspensión de cualquier reparto hasta aclarar los hechos. Lo leyó en voz alta en su despacho, despacio, asegurándose de que yo entendía cada frase. No había una palabra de más. No insultaba a nadie, no acusaba con adjetivos. Se limitaba a exponer hechos, fechas y documentos. Cuando terminó, me preguntó si estaba de acuerdo. Asentí. A mi edad, uno aprende el valor de las cosas bien dichas y sin gritos. Mientras la maquinaria judicial empezaba a moverse, la vida en el barrio seguía con su ruido de persianas y carritos de compra. Marta seguía subiendo al piso con llave propia. Venía con sus padres a revisar armarios. A veces me encontraba con ella en el portal. Sonreía, me daba 2 besos rápidos y me decía frases como «Tenemos que ir organizando todo, Carmen. Es lo mejor para ti». Yo respondía con educación. Tomaba nota mental de cada palabra. No era el momento de mostrar las cartas. Una mañana encontré a Marta en el salón de pie frente a la vitrina. Tenía en la mano la figura de porcelana que Antonio me trajo de Valencia la primera vez que viajamos solos, después de que Luis naciera. Dijo que esas cosas seguramente no me importaban ya, que podía llevarlas al chalet para que los niños no rompieran otra decoración más moderna. Se la pedí. Extendí la mano. Notó algo en mi mirada porque vaciló antes de dármela. La coloqué yo misma en su sitio. Le dije que todavía me importaban muchas cosas. Lo dije con calma. Fue la primera grieta en la tranquilidad que había fingido desde el tanatorio. El día de la vista en el juzgado llegó, como llegan las tormentas de verano. Anunciado en el calendario, pero siempre sorprendente cuando truena de verdad.
Me puse otro de mis trajes de ocasiones importantes y me peiné con cuidado. Luis vino a buscarme en coche. El camino hasta Plaza de Castilla se hizo en silencio. Él jugaba con las llaves mientras conducía y yo miraba los edificios altos perderse en el cielo gris. Ninguno de los dos sabía qué decir sin que se cayera algo. En la sala, el juez escuchó. Eso fue lo que más me impresionó. No miraba el reloj, no hacía chistes, escuchaba. Mi abogado expuso nuestra posición con la misma calma con la que me había leído el escrito. Presentó el testamento antiguo, el nuevo, los informes del banco, el dictamen del perito calígrafo, las declaraciones de Pilar y de la empleada del banco. Cada documento llevaba un número. Cada número correspondía a una historia que yo conocía en detalle. El juez hizo preguntas sencillas, casi de conversación. Quería saber por qué no había habido testigos familiares en la firma del testamento nuevo. Preguntó por la relación de Antonio conmigo en los últimos años. Escuchó a la vecina cuando contó lo de las cajas, con esa formalidad torpe de las personas sencillas que se encuentran de repente en un juzgado. La empleada del banco habló de las visitas de Marta con Antonio y de cómo él parecía cansado. Sus palabras eran prudentes, pero el cuadro que formaban era claro. Marta también habló. Dijo que todo se había hecho pensando en mi bienestar, que Antonio quería que ella gestionara las cosas porque él ya no confiaba en que yo pudiera llevarlo todo sola. Lo dijo con un tono perfecto, bien ensayado, como quien explica una receta. Se apoyó mucho en frases como «Antonio me pidió» y todos sabíamos. Pero cuando el juez le pidió que aportara algo más que su palabra, algún documento firmado donde Antonio expresara esas intenciones, no puedo hacerlo. Al final de la sesión, el juez anunció que mantenía la suspensión de cualquier reparto de la herencia y que ordenaba una investigación más profunda sobre el testamento reciente y los movimientos económicos. Dijo que, provisionalmente, se respetaría la situación recogida en el testamento antiguo en lo relativo a mi derecho a seguir en la vivienda y a percibir determinados ingresos. Fue una decisión cautelar, como dicen los abogados, pero para mí sonó algo más grande. Sonó a alguien diciendo, muy bien, vamos a parar un momento y mirar las cosas despacio. Salimos del juzgado sin espavientos. No hubo lágrimas dramáticas en la puerta, ni gritos, ni cámaras de televisión. Había gente haciendo cola para otros asuntos. Matrimonios rotos, deudas, alquileres. La vida judicial de una ciudad grande no se detiene por los dramas de una familia más. Pero yo, al bajar las escaleras, sentí algo en el pecho que hacía tiempo que no sentía. No era alegría. Era una mezcla de alivio, de calma y de vértigo. Había defendido mi vida sin perder la voz, utilizando el silencio donde hacía falta y la palabra donde tocaba. El efecto de aquella resolución se dejó notar poco a poco. El banco tuvo que congelar ciertos movimientos. La gestoría llamó para decir que necesitaban nuevas instrucciones. Algunas cosas que habían salido del piso volvieron de manera discreta. Un día, sin previo aviso, los padres de Marta trajeron varias cajas y las dejaron en la entrada, diciendo que habían encontrado cosas mías mezcladas con las suyas. Yo no hice un discurso. Abrí las cajas, comprobé que dentro estaba mi juego de café de boda, algunos álbumes y unos cuantos papeles. Los guardé en su sitio. Cada objeto que regresaba era una frase más en la historia correcta. Luis empezó a venir solo algunos días. Se sentaba conmigo en la cocina y aceptaba un café con leche sin mirar el reloj cada 2 minutos. No usó la palabra perdón al principio. Me preguntaba cosas. Quería saber detalles de cómo habían sido sus padres cuando él era pequeño, cómo organizábamos los veranos en el pueblo de mi madre, qué decía su padre de los estudios de Luis en aquellos años. Yo contaba, él escuchaba. En esas conversaciones, más que en cualquier documento, se iba reconstruyendo algo que la prisa y la comodidad habían roto. Con Marta el trato se volvió cortés y distante. No podíamos fingir que nada había pasado, tampoco íbamos a tirarnos los platos a la cabeza. Nos veíamos en cumpleaños, en comuniones, en comidas grandes. Ella mantenía una sonrisa medida, yo mantenía el tono correcto. Entre nosotras había una verdad que ya no necesitaba gritarse. La conocíamos las dos y con eso bastaba. Con el tiempo, los papeles terminaron de ordenarse. El juez confirmó lo esencial, que mi derecho a la casa no estaba en discusión, que ciertos movimientos iban en contra de lo que marcaba la ley, que había que rehacer algunas cosas. No hubo condenas espectaculares ni titulares de periódico. Hubo resoluciones, notificaciones del juzgado, llamadas de don Ricardo resumiendo párrafos enteros en una frase fácil de entender. Cuando colgaba el teléfono, iba a la ventana, miraba las azoteas de los edificios de enfrente y respiraba hondo. Pensaba en Antonio y le decía en silencio, «Ya está». No perfecto, pero ya está.
Ahora cuando me siento en el sillón del salón, el mismo que compartimos durante décadas, me parece el lugar más digno del mundo. No porque sea caro ni moderno, sino porque sigue siendo mío. Porque las huellas de nuestra vida están en los brazos, en la manta doblada, en la mesita auxiliar llena de marcas de tazas. Pienso a menudo en otras mujeres que, como yo, se ven arrinconadas en sus propias casas cuando los hijos crecen. Las nueras y yernos ocupan espacio y los papeles se firman deprisa en despachos donde nadie les explica nada. A las que me preguntan, les digo siempre lo mismo, que la paciencia no es sumisión, que el silencio puede ser una táctica, no una rendición, que guarden recibos, cartas, contratos, que no tengan miedo de ir a un abogado de barrio y llevarle una bolsa llena de papeles arrugados. En esos papeles, muchas veces, está toda su fuerza. No he dejado de ser discreta, no he cambiado mi manera de hablar ni mi tono. Sigo preparando cocido los domingos y poniendo la televisión demasiado alta. Sigo saliendo a comprar al mercado de siempre, saludando al frutero que me llama Carmen, reina, con esa familiaridad madrileña que hace el día un poco más ligero. La vida no se ha convertido en un cuento perfecto, pero he recuperado algo que nadie debería perder nunca: el derecho a existir sin pedir permiso en la historia que una misma ha ayudado a construir. A veces, por las tardes, saco la libreta de recetas y la dejo abierta sobre la mesa. No solo para cocinar. La miro como quien mira un álbum de fotos. Allí está la letra de mi madre, de mi suegra, la mía. Me recuerda que las mujeres de mi familia siempre hemos sabido sostener la casa mientras el mundo hacía ruido, que siempre hemos guardado cosas en cajones que otros consideraban nimiedades. Y en esas nimiedades, en esos papeles amarillentos, en esas figuritas de porcelana, se esconde una parte de la verdad. La gente se acuerda del día del entierro, del discurso del cura o del vestido que llevaba tal persona. Yo, cuando pienso en todo lo que pasó, recuerdo sobre todo el momento en el que decidí no desaparecer. No fue un grito en medio del tanatorio, ni una escena dramática en la puerta del juzgado. Fue una mano abriendo un armario viejo, sacando una carpeta de cartón y diciendo para dentro: «Basta ya». A partir de ahí, el silencio dejó de ser un agujero donde perderse y se convirtió en un lugar desde el que observar, preparar y al final hablar cuando tocaba. Esa es la historia que cuento cuando alguien me pregunta cómo es posible que me quedara tan quieta mientras se reían y susurraban a mis espaldas en el funeral de mi propio marido. Me quedé quieta porque estaba mirando, porque en esa quietud estaba recogiendo todo lo que luego iba a necesitar, porque aprendí que hay silencios que son derrota y otros que son puro filo, y el mío, aquel día, estaba afilándose. Hoy, cada vez que cierro la puerta del piso por la noche y echo la llave, no pienso en notarios, ni en juzgados, ni en firmas. Pienso en Antonio, en su respiración tranquila cuando se dormía en el sofá viendo un partido, en su manía de dejar las zapatillas justo en medio del pasillo. Pienso en la casa que levantamos ladrillo a ladrillo de esfuerzo y cuidado. Y me voy a la cama con la paz de saber que su memoria y la mía siguen aquí, en estas paredes, protegidas no por gritos ni por venganzas de película, sino por algo mucho más sencillo y más profundo: la decisión firme de no dejar que nadie te borre nunca.